Amar sin miedo. El podcast para los valientes que se atreven a vivir el amor en mayúsculas. Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Amar sin miedo. Seguimos en esta cuarta temporada en un segundo bloque de contenido en el que estamos hablando sobre sexualidad. Después de la miniserie sobre el programa de educación afectivo-sexual para adolescentes Teen Star, que hemos estado estos 3 últimos episodios hablando con distintos monitores sobre este programa, vamos a seguir algunos episodios más indagando sobre algunos aspectos que nos parecen necesarios e interesantes sobre la sexualidad humana, ¿no? Y estos episodios son dirigidos a todo el público, es decir, a adolescentes, matrimonios, padres y madres, a docentes también, a catequistas, a jóvenes, por supuesto, así que no te los pierdas. En este 10º episodio de la cuarta temporada, madre mía, llevamos por el 10º, increíble, vamos a hablar sobre cómo el varón y la mujer somos iguales, pero también diferentes, ¿no? Y cómo estas diferencias nos complementan. Y si alguien no me ha reconocido, sí, soy yo, soy Alicia, pero estoy un poco ronca aún así. Aquí somos fieles a nuestra cita y estamos grabando este episodio. Efectivamente, Alicia, no podíamos faltar y sobre todo de cara, ¿no? a vosotros, a nuestros real lovers. En primer lugar, como ya contaba Alicia, pues lo que vamos a pretender en este episodio es pues descubrir al hombre y a la mujer en toda su unicidad. A la vez que entender pues, que todos los seres humanos somos sexuados. ¿Esto qué quiere decir? Pues conocerse a uno mismo y conocer al otro para comprenderlo en su ser, pues como varón y también, por supuesto, como mujer. Como ya hemos explicado en anteriores episodios, pues no podemos separar cuerpo de espíritu, porque somos cuerpo y este cuerpo es sí o sí sexuado, es decir, yo soy varón y Alicia, pues en este caso, pues es mujer, ¿no? No hay otra opción. Y esto, pues no es casualidad, de hecho, es así desde la creación del mundo. Forma parte del plan de Dios. Esto viene en el propio Génesis 1, donde dice que dijo Dios, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Fijaos, como hemos leído, somos imagen y semejanza de Dios, uno y trino, un Dios que es comunión de personas. Es decir, nosotros tendemos de forma natural, es decir, de forma intrínseca, a esa comunión también. Por ello, somos dotados de la capacidad de amar, ¿no? Recordad esta frase, ¿no? De que estamos hechos para amar. Pues aquí viene un poco la esencia, ¿no? Contenida en el propio Génesis. Insistimos en que estamos llamados a vivir esa comunión y no en soledad. Es decir, no es bueno, como decía el Génesis, ¿no? Que el hombre esté solo. Por tanto, y termino con esto, nuestra vocación es el amor, como hemos dicho infinidad de veces, a lo largo de, 1, 2, 3 y hasta esta cuarta temporada. Así que queremos dejar claro como introducción que somos únicos e irrepetibles y que todos tenemos la misma dignidad como hijos de Dios. Como nos decían los monitores de Teen Star hace unos episodios, cada uno es una estrella única e irrepetible, y a la vez es importante señalar que nuestras diferencias son buenas, que estas diferencias físicas, psicológicas, afectivas, ¿no? Pues todo esto nos enriquece y nos complementa. Vamos a verlo ahora, ¿no? Vamos a empezar, porque esto ha sido, insisto, como una introducción al tema, ¿no? ¿Qué quiere decir que el hombre y la mujer somos iguales, ¿no? Pues en un sentido, realmente todos somos idénticos, en cuanto a que todos, como hemos dicho ya, tenemos la misma dignidad y por tanto esto se traduce en que tenemos los mismos derechos, pero ojo, también las mismas obligaciones. Pero aquí nos queremos preguntar, ¿no? O sea, seguir profundizando. ¿Realmente qué somos? Esa es la cuestión. Porque para decir que somos iguales, primero debemos plantearnos bien, pues eso, ¿qué somos? Y esto realmente es sencillo, es por una simple deducción, pues el hombre y la mujer pues somos seres humanos, ¿no? Y nuestra humanidad, es decir, esa humanidad intrínseca es lo que nos otorga nuestra dignidad y es lo que nos diferencia, por ejemplo, de los animales y de otros seres vivos. Por ejemplo, las plantas también, ¿no? Es esa soledad originaria de la que habla el propio San Juan Pablo II en sus catequesis de la teología del cuerpo.
Entonces, ¿qué significa ser un ser humano? Aunque este concepto no se pueda agotar o simplificar en absoluto, nosotros queremos destacar 4 características que nos parecen fundamentales. Y hablamos del ser humano pues como un ser vivo, inteligente, libre y sexuado. Y si te parece, Alicia, voy yo con la primera característica. Adelante, ¿vale? un ser vivo. Un ser vivo. Pues cuando hablamos de ser vivo no se trata de un mero existir, como existen, por ejemplo, los seres inertes, como una piedra o una estrella. Es decir, ese algo, ¿no?, que hay ahí y que existe por el simple hecho de que lo vemos, ¿no? Ni siquiera como cualquier animal. Nuestra forma de vivir, la del ser humano, es superior a la del resto de seres vivientes, ya que desde el principio aparece en su complejidad y perfección como la cúspide de toda la creación. Es decir, un rasgo crucial en nuestro vivir será el hecho de que el hombre vive su existencia... El hombre entendido como varón y mujer, o sea, el ser humano. Efectivamente. Pues vive su existencia de manera biográfica. Esto es que todos los acontecimientos y todas las circunstancias que le rodean, que le envuelven, que le involucran desde que nace hasta que muere, configuran su historia, y su historia entre comillas, es decir, lo que va configurando su ser existencial, por así decirlo. Esto obviamente pues no le ocurre a un perro o no le ocurre a un gato, por mucho que nos gusten, porque ellos no viven su vida con este carácter biográfico. También somos un ser inteligente, es decir, nuestro existir no se limita a un modo automático, sino que el ser humano interactúa con el entorno, lo hace además desde la razón, y esto supone que el ser humano es un ser racional, que aprende el mundo, que es consciente de lo que le rodea, que puede reflexionar sobre él, anticiparse y tomar decisiones acerca de lo que conoce del mundo. Y que también, ojo, lo transforma. En Génesis también Dios nos da la capacidad, la potestad de dominar las aves, los peces, ¿no?, la tierra. Entonces, podemos transformar el mundo. Obviamente tenemos cada uno nuestras limitaciones físicas propias, pero realmente todos interactuamos con el entorno y lo vamos amoldando, modificando, transformando. Muchas veces es por necesidad, pero otras veces es por puro arte o por capricho incluso, ¿no? Y además, como seres inteligentes, los seres humanos tendemos a trascender de nosotros mismos y de este mundo y del ahora. Es decir, buscamos continuamente sorprendernos, entender el misterio mismo de la realidad y de la vida. O sea, y para ello, desde los inicios de la humanidad, se han ido como abriendo puertas, ¿no?, que van más allá de lo científico, de lo matemático, del conocimiento, tangible, emocional e intelectual, ¿no? Porque sentimos desde nuestro interior, desde nuestra racionalidad incluso, de que hay algo más allá, de que nuestra humanidad debemos trascender esa humanidad, ¿no? Luego tenemos que hablar de por qué decimos que es un ser libre, ¿no? Tenemos una libertad finita, pero así somos libres. Es decir, defendemos que el ser humano pues siempre puede elegir, aunque sea desde lo que las circunstancias, pues sus capacidades o incluso el entorno le permita. En ese sentido, os recomendamos, si no lo hemos hecho ya en algún otro episodio, la lectura de un libro desconocido que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y os recomendamos este libro porque, bueno, cuenta un poco la experiencia de Viktor Frankl, que es un psicoterapeuta, un psiquiatra, vamos, psicólogo, y cuenta su experiencia en los campos de concentración de la Alemania nazi. Entonces resulta interesante esta lectura que os recomendamos porque habla de cómo, aún estando en un campo de concentración, a Viktor Frankl pues no pudieron robarle su libertad interior. También es importante señalar que somos libres y que esto nos distingue de los animales porque cualquiera de ellos se desarrolla y se relaciona desde los impulsos, es decir, lo que llamamos instinto o el instinto animal, ¿no? Que muchas veces incluso aplicamos esa metáfora o esa comparativa con nosotros mismos, con los seres humanos, cuando tenemos unos deseos, unos impulsos, ¿no?, que nos llevan a satisfacer un deseo inmediato. Bien, pues estos instintos están determinados física y biológicamente de esa forma para sobrevivir, pero el ser humano elige, es decir, toma decisiones y así ejerce su libertad. Por tanto, no somos presos de nuestros impulsos como lo son los animales.
o al menos no deberíamos serlo, ¿vale? La libertad, por tanto, es uno de los mayores regalos que nos ha hecho Dios y somos tan libres que podemos decidir si amarlo o no, o si estar junto a Él o incluso alejarnos. Y Él, es decir, Dios, aunque con dolor, sin duda como Padre amoroso, no permitirá nunca que nos alejemos, porque sobre todo nos quiere libres. Si le amamos, que sea desde nuestra libertad de hijos y no como esclavos. Y finalmente, el ser humano es un ser sexuado. No podemos hablar de la condición humana sin tener presente esta dimensión corporal, ¿no? Nuestra corporeidad nos supone que tengamos una serie de cualidades, capacidades, límites y también que nos permite relacionarnos con el otro, porque somos seres sociales, eso se da desde chiquititos en el cole, somos seres sociales, no podemos hacernos a nosotros mismos como muchas veces ese dicho, ¿no?, de un hombre o una mujer que se ha hecho a sí misma. Eso no es verdad, porque somos seres sociales y nos necesitamos mutuamente, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo hace que el ser humano salga de sí mismo para encontrarse con el otro. Sin nuestro cuerpo no seríamos capaces de hacer lo que hacemos, o sea, de nada. No seríamos capaces de entregarnos, de donarnos, de comunicarnos, realmente de hacer visible lo invisible. Nuestro cuerpo no es algo anecdótico, ¿no? Y la corporalidad sexual es una condición, como decimos, de esta propia existencia humana. Porque todos desde el nacimiento somos seres sexuados y nuestra sexualidad, ya lo hemos hablado, abarca toda nuestra existencia y muchísimas dimensiones más allá del acto sexual, ¿no? Cómo vivimos nuestra afectividad, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, cómo nos comunicamos, incluso cómo pensamos, ¿no? Entonces, esta distinción biológica entre los sexos, varón y mujer, realmente no supone una diferencia ontológica entre los seres humanos, ¿vale? Es decir, en la sustancia última, somos iguales, ¿no? Tanto varón como mujer somos seres humanos, somos iguales porque somos hijos de Dios, ¿no? Y porque la plenitud de lo humano, esto lo vamos a repetir varias veces, solo se encuentra en este binomio femenino y masculino que Él creó desde el principio. Ambos, hombres y mujeres, somos seres vivos, seres inteligentes, seres libres y seres sexuados. Hasta aquí, bien, porque hemos visto en qué somos iguales y ahora pues vamos a intentar entender por qué somos distintos. Ya os advertimos que, bueno, en este episodio contempla muchas aristas, ¿no? Porque el concepto de ser humano, de varón y mujer, es en principio complejo y nosotros pues vamos a intentar, ¿no?, con este episodio de hoy, allanarlo, ¿no? Intentar transmitirlo de manera simple para que lo comprendáis. Y nos gustaría empezar este apartado con la siguiente cita. Las diferencias entre las personas obedecen al plan de Dios, que quiere que nos necesitemos los unos a los otros. Estas diferencias deben alentar la caridad. ¿Vale? Fijaos esta frase, ¿no? Así dice el catecismo realmente de la Iglesia Católica en este punto en el que reconoce pues las diferencias entre las personas y en el que además afirma que dichas diferencias son queridas por Dios porque nos enriquecen. Las diferencias al final no son más que una complementariedad de una persona pues con otra, en este caso pues por ejemplo del hombre con la mujer, ¿no?, del varón con la mujer. Es una obviedad que todos somos distintos, hombre o mujer, alto o bajo, delgado o grueso, rubio o moreno, etcétera, pero no se trata de diferencias meramente físicas o biológicas y tampoco es una cuestión de gustos, principios o ideales. Todos tenemos un nombre y para todas las culturas ha sido y es importante el nombre, ¿no? Ese calificativo con el que nos identificamos personalmente. De hecho, en las Sagradas Escrituras, Dios siempre llama por el nombre a sus elegidos. Pues, por ejemplo, a Abraham, a Moisés, al profeta Samuel, a María o incluso a los apóstoles. Es decir, los apóstoles, es verdad que hay algunos apóstoles que cuesta reconocerlos, ¿verdad?, que nos conocemos como los principales, pero todos tienen sus nombres. Es decir, Jesús llamaba a todos los apóstoles por su nombre. Y es que el nombre se identifica con una persona y ahí está la clave de todo, en que somos
personas. Y hablar de la persona implica, pues como hemos mencionado antes, el reconocimiento de una identidad, de una unidad corporal y espiritual que la hace diferente a todos los demás y por tanto valiosa en sí misma. Te podemos contar como curiosidad que el origen del concepto de persona es cristiano. O sea, sin duda se trata, en nuestra opinión, de uno de los mayores aportes del cristianismo a la humanidad, ¿no? Porque el hombre, el ser humano, persona humana, es creado a imagen de Dios, que es una persona divina, y se reconoce como único ante él y ante los demás. El hombre está por encima de todos los seres vivientes y está por debajo de Dios. Es único ante él y ante los demás, ¿no? El concepto persona es diferente al de ser humano porque engloba mucho más, engloba como nuestro espíritu, por decirlo así, ¿no? O sea, es como que va más allá. Y este ser personal también, obviamente, pues somos seres sexuados siempre, ¿no? Como hemos dicho, abarca todos los aspectos de nuestra persona. Toda nuestra vida se ve condicionada en nuestro ser mujer o en nuestro ser varón. Ya lo decía, creo que Isabel, una de las monitoras de Tienestar, hace unos episodios, que físicamente en cada célula de nuestro cuerpo se reconoce que es varón o mujer. O sea, poseemos una combinación cromosómica, o como se diga, ¿no? XX o XY. Y esto está en todas nuestras células. Y esto nos define como varones o mujeres. Da igual como tú te vistas, da igual como tú te sientas. Da igual incluso que cambies o quieras cambiar tus aparatos reproductores. Cada célula de tu cuerpo dice quién eres, define quién eres. Y no solo eso, esta diferencia de la que hablaba Alicia, esta diferencia sexual se hace más o menos evidente en algunos aspectos de la propia persona. Vamos a enumerar unos cuantos, ¿no?, que sirvan de ejemplo, aunque no queremos tampoco hacer una lista de qué es ser varón o ser mujer, porque eso sería reduccionista y simplista, ¿no? Y no cabe aquí. Y cada persona, como ya hemos dicho, pues es única e irrepetible. Además, también existen una serie de factores, pues sociales, educativos o incluso culturales que pueden influir en estos aspectos. Pero sí que creemos que hay tendencias innatas de cada sexo, que al ser biológica, física y hormonalmente diferentes, pues eso se traduce en actitudes o incluso desarrollos distintos en cada persona, en ser varón o mujer. Efectivamente, o sea, no todo es cultural, ¿vale? Como tampoco todo es biología. Claro, es que aquí vemos como que hay una lucha, ¿no? Que hay ciertas corrientes ahora que piensan que todo lo femenino y todo lo masculino es puramente cultural, que hemos sido educados así, ¿no? Y que no hay nada propiamente intrínseco, natural, que sea femenino o masculino. Y después hay otras ramas que son justo lo contrario, o sea, en plan, ya está, pues tú como eres mujer tienes que ser A, B y C, y tú como eres varón tienes que ser D, E y F, ¿no? Y es como, pues, oye, quizás no, quizás, obviamente, nosotros sí que defendemos eso, que hay rasgos propiamente masculinos y femeninos que lo determina nuestra psique, nuestra biología, ¿no? Esa, lo que hemos hablado antes, cada célula de nuestro cuerpo, pero también creemos que hay mucho de cultural y mucho de social. Entonces, bueno, pues como cristianos tenemos que aprender a discernir, tendremos que aprender a aceptar, a acompañar, a entender, ¿no? Y a profundizar en ese tema maravilloso que es de la diferenciación sexual, ¿no? De todos modos, también advertimos que esta diferencia ahora que os vamos a anticipar no son realmente cosa nuestra, sino que además están avaladas por psiquiatras y por estudios, es decir, no son apreciaciones de puritanos, ¿no? Por así decirlo. Y vamos con ella, si te parece, Alicia. Ajá, por Empieza ejemplo, tú con la comunicación, ¿vale? Sí, o sea, a ver, la capacidad de comunicación es una habilidad que reside en un área del cerebro que está normalmente, típicamente, más desarrollada en las mujeres que en los hombres, por lo que en general la mujer suele tener mayores destrezas comunicativas que el varón y prioriza, por tanto, las relaciones humanas y esta comunicación frente a otras actividades, ¿no? Las mujeres solemos hablar más y solemos expresar mejor y más las emociones, los sentimientos, y la comunicación del varón suele estar más orientada a expresar pues ideas o pensamientos un poco más, no sé, como menos impregnado de esos sentimientos y de esa subjetividad. Por otro lado tenemos la afectividad.
Y aquí muchos estudios, tanto de psiquiatras como de psicólogos, pues muestran que el cerebro femenino y masculino son diferentes en este aspecto. Las emociones son procesadas por la mujer en el lóbulo frontal, por las neuronas espejo. De esto, de hecho, ya hablamos en un episodio en concreto. El desarrollo de estas neuronas es, por tanto, mayor en la mujer, lo que incide en una mayor empatía. Sin embargo, las emociones en el hombre son procesadas durante mayor tiempo por una zona cerebral llamada uniones temporoparietales. Esto es cuando a un hombre se le comunica algo, durante un tiempo la información estará en las neuronas espejo, pero rápidamente las procesará en esta otra área del cerebro. Otra diferencia física que se plasma en nuestra conducta como hombres y mujeres es el pensamiento, porque parece curioso, pero nuestra forma de pensar es diferente, ¿no? Debido a que los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro se encuentran conectados en las mujeres, pero como más separados en los varones, ¿no? Y esto implica que el hombre tiene como una capacidad, sí, pues más desarrollada para concentrarse en una sola actividad, ¿no? Para enfocar muchísimo más su atención, mientras que nosotros, pues con esas conexiones entre los hemisferios, podemos prestar atención a varias cosas sin que nos dispersemos, ¿no? Y incluso en los pensamientos, pues vamos como mucho más, no sé, rápido o más interconectado. En cuanto a la memoria, hay un área encargada, ¿no?, de esta memoria en el cerebro que también es algo mayor en las mujeres. Además, estas tienen tendencia a vincular los recuerdos con emociones y sentimientos. Pues bien, esto provoca que las mujeres pues tengan una mayor capacidad para recordar los buenos momentos, por ejemplo, el primer encuentro, el primer beso, la primera cita, y también, por supuesto, los malos, es decir, los errores, discusiones, tropiezos. Por lo tanto, en la relación no es que la mujer sea rencorosa por acordarse de sucesos malos o el hombre desconsiderado por no recordar ciertos aspectos que ella sí recuerda, sino que uno tiene una capacidad para olvidar más fácilmente, ¿no? Y otro una capacidad pues para recordar lo bonito que deberán aprender a apreciar en el otro y disfrutar también y complementarlo, ¿no? Aquí un poco esa complementariedad de la que hablábamos al principio del episodio. Pero ojo, o sea, esto que no sirva como excusa para que aquí pues nos justifiquemos en que, ay, pues yo no recuerdo cuándo es nuestro aniversario, no tengo detalles contigo en tu cumpleaños porque se me ha olvidado y es que soy varón y claro, pues es que tengo menos desarrollado esa parte del cerebro de la memoria. Ojito, no chicos, esto se puede entrenar. Y aunque estas diferencias, como digo, están basadas en la ciencia y en la experiencia, no pueden ser una excusa para descuidar a la pareja y nosotras tampoco mujeres podemos usarlas como armas arrojadizas al otro, sino que lo que queremos y buscamos, enumerando un poco estas diferencias como muy básicas, ¿no? Y muy evidentes, es que sirva para entendernos mejor, para conocernos mejor y sobre todo para querernos mejor también, tal y como somos, ¿no? Y bueno, y aquello que podamos aprender del otro y mejorar gracias a la ayuda del otro, pues bendito sea Dios, claro que hay que entrenarlo y claro que hay que ponerse manos a la obra. Y ya vamos con el aspecto sexual, que es otra diferencia, pues la que queremos detenernos especialmente, ¿no? ¿Qué espera una mujer, por ejemplo, de una relación sexual? Y por otro lado, ¿qué espera un hombre? Pues estas son preguntas muy importantes, fundamentales, porque lógicamente no esperamos lo mismo. Claro, todo esto partiendo de la base de que, Bueno, esto es como lo más profundo de nuestro corazón, los anhelos más profundos. Si preguntáis en la calle, probablemente, tal y como está el panorama ahora, la cultura hipersexualizada y erotizada que existe y que estamos viviendo, pues obviamente no, ni las mujeres ni los hombres, sobre todo las mujeres, no se reconocerán en esto, ¿no? Pero estamos hablando un poco aquí como de los anhelos del corazón y también, pues bueno, dirigido a nuestro target, ¿no? O sea, a nuestro público objetivo, que suelen ser parejas católicas, matrimonios cristianos, que, bueno, pues sí que sabemos que nos constan que si estáis además escuchando este podcast es porque queréis vivir la sexualidad de una forma, pues, ordenada, de una forma mucho en plenitud, ¿no? Y un poco siguiendo el plan de Dios. La clave aquí, como comentaba Alicia, es que la vivencia sexual debe ser complementaria y también afectiva y, por supuesto, espiritual. Y comienza, lógicamente, por el deseo, que también es distinto tanto para mujeres como para hombres. Es decir, el deseo sexual consiste en una atracción física
hacia el otro, que nos afecta lógicamente y nos atrapa, quedamos embelesados, ¿no? Cuando vemos a Al esa ser persona por amado. primera vez, ¿no? A la que sería, bueno, pues puede ser tu pareja o tu novia o incluso tu esposa. Y no solo es bueno que esté, sino que de hecho es necesario, es decir, reconocer sus características diferenciadas entre hombre y mujer nos permite una comprensión más profunda de lo que el deseo implica, ¿no? El deseo sexual masculino se activa normalmente por la mirada, ¿vale? Al ver a la mujer y, lógicamente, pues al ver y al apreciar sus atributos sexuales. Él puede seguir deseando a su mujer incluso en momentos de conflicto o incluso después de una discusión. Es decir, todo empieza por mirar lo que le gusta, ¿no? En cambio, el deseo sexual femenino comienza con la necesidad de sentirnos sujeto, no objeto, ¿no? O sea, precisamos sentirnos que somos capaces de despertar en el otro el amor y el deseo, ¿no? Todo empieza por sentirnos miradas y esto obviamente conducirá a ese deseo sexual. Insistimos, esto todo es como muy general, ¿no? Muy general porque cada pareja, cada matrimonio lo vivirá diferente, influye mucho tu educación, influye mucho tu herida de la infancia, influye mucho muchas cosas. Y la etapa vital también en la que estéis, ¿no? Pero esto es como muy general, pero sí que arroja un poco de luz, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no se tienen en cuenta estas diferencias, principalmente pues eso, por desconocimiento, porque no se habla de este tema, pues aparecen los reproches, ¿no? Y es necesario que en el matrimonio se hable de la experiencia del deseo sexual para evitar problemas, de cómo una mujer puede sentirse utilizada por su propio esposo o cómo el esposo puede sentirse rechazado porque la mujer no quiera mantener relaciones en ciertos momentos o hacer ciertas cosas, ¿no? O el ritmo al que va él, ¿no? No pueda seguir el ritmo durante esa relación sexual, ¿no? Entonces, insisto, hay que tomar conciencia de que el deseo sexual no es un instinto, sino que es una inclinación. Y eso implica que es educable. Ser dueños del impulso sexual es posible, es necesario y es positivo. ¿Vale? La paciencia es una virtud y la paciencia en este campo sexual, pues todavía más, ¿no? Entonces, las diferencias entre nosotros en cuanto al deseo sexual no deben ser dramáticas, como digo, no debe ser, claro, es que él con mirarme ya se enciende y a mí me cuesta más. Pues no, o sea, quizás, insisto, depende del momento, depende de cada persona, ¿no? Pero sí que debemos asumirlas como una parte importante de la vida conyugal, ¿no? ¿Por qué? Es que el deseo sexual responde a un deseo profundo que todos tenemos, que es querer y ser queridos, amar y ser amados, y es vivir en comunión, entregándonos por entero al otro, donándonos al amado o a la amada, ¿no? Y es que en esa entrega es necesario, es indiscutible, ineludible, el cuerpo. No podemos donarnos sin nuestro cuerpo. Entonces, la realidad es que el deseo sexual nos llama a la entrega total. Y como ya sabéis, ese deseo debe ordenarse en el amor real. Y tras esta reflexión que ha hecho Alicia, que es muy bonita, es, vamos, fundamental, es la esencia también del episodio que compartimos hoy con vosotros, pues nos encaminamos ya hacia la recta final, ¿no? Porque ya hemos visto por qué somos iguales y en qué nos diferenciamos hombres y mujeres, y ahora nos queda pues reflexionar brevemente sobre cómo la complementariedad nos permite vivir nuestra vocación universal al amor, ¿no? Y conectamos un poco con esta idea que comentaba Alicia. Y es que los seres humanos fuimos creados para el encuentro y crecemos en la relación. Y la dualidad sexual es la certeza tangible de esta realidad, es decir, que nos permite existir en reciprocidad. De esta forma, en la aceptación de la diferencia del otro y en la integración de la riqueza de lo que ese otro me aporta, por ejemplo, algo que yo no tengo, ¿no? Pues podemos realmente vivir en plenitud. A veces, desde ciertos movimientos o corrientes, se entiende la relación entre varón y mujer dentro de una lógica dialéctica, ¿no? Como si un sexo fuera la negación del otro. Pero es que no se trata de eso. O sea, es que no estamos luchando entre contrarios, no es un antagonismo de clases, no es una guerra, ¿vale? La plenitud de lo humano
no la realiza ni ella ni él por separado, sino que es la unión de ambos la que configura lo plenamente humano. O sea, varón y mujer somos complementarios, porque lo humano no es ni femenino ni masculino, sino que nos necesitamos esa ayuda mutua de la que habla el Génesis, ¿no? Esto es lo que explica la complementariedad. Y de verdad sabemos que es como quizás no lo estamos aterrizando bien, quizás no nos estamos explicando bien, no sé, por eso os animamos a profundizar en este punto leyendo las catequesis de San Juan Pablo II, en las que desarrolla muchísimo este tema y presenta cómo Dios nos creó varón y mujer a la vez. No es que la mujer saliera de la costilla del hombre porque éste se aburría, o es que el hombre tiene una soberanía sobre nosotras, o sea, no, nada. Todo ello ha sido, yo creo, en mi opinión, humilde opinión, un poco malinterpretado. Quizás la Iglesia no ha sabido transmitirlo por puro, o sea, no sé, los cristianos hemos desconocido este texto sagrado, su sentido teológico, su género literario, su exégesis bíblica, y nos hemos perdido una gran riqueza que está simplemente al inicio, en las primeras páginas de la Biblia, que está en Génesis 1 y Génesis 2, ¿no? Entonces, me centro, perdón que me voy. Dios creó al ser humano, varón y mujer, juntos, a la vez. Juntos nos complementamos y nos damos plenitud, no por separado, no uno contra el otro, ¿vale? Y es que, insisto, nos necesitamos el uno del otro para ser lo que somos, Y además de esto, el modelo primordial para nosotros los cristianos es el mismo Dios, que es único y trino a la vez. Y esto pues es un solo Dios, pero tres personas al mismo tiempo, que no nos cansaremos tampoco de decirlo: Padre, Hijo y Espíritu. Ellos forman una unidad en una relación de entrega y necesidad, de reciprocidad, una comunión de amor, que es esta idea que venimos repitiendo. La unión física del hombre y la mujer en el acto sexual, dando como fruto la generación de una nueva vida, es tal vez lo más evidente. Por mucho que avancen la ciencia y la técnica, el milagro de la vida siempre necesitará de, al menos, la carga genética de ambos. Pero la complementariedad y reciprocidad abarca mucho más allá, porque, como hemos dicho, se trata de la comunión del amor. Y es un hecho que los hombres y las mujeres tenemos unas características propias, que nos comunicamos de manera diferente, que resolvemos los problemas, lógicamente, de forma distinta. Y todo eso es bueno porque cada quien tiene que aportar a la familia, al ámbito laboral, político, social, su punto de vista, su perspectiva. No podemos igualar estas características femeninas o masculinas, porque eso sería hacer, pues lo hemos dicho, ¿no?, un reduccionismo de la naturaleza femenina y masculina. Por tanto, estas diferencias no buscan enfrentarnos, ¿vale? Ni mucho menos, ni ver quién es mejor o quién es más, sino que nos ayudan a entender que nos necesitamos mutuamente. Esa es la base de todo, que nos complementamos y que esta comprensión del otro nos va a ayudar, por supuesto, a amarnos mucho mejor. Después de esta conclusión de Dani, haciendo como un poco un resumen de todo el episodio, queremos dejaros deberes, porque parece como que solo podemos ser complementarios con el otro sexo desde el matrimonio, pero realmente no. O sea, podemos ser complementarios con un compañero de trabajo, con una prima, con un amigo, con un padre o una madre. Entonces, nuestros deberes, os invitamos a preguntaros sobre cómo puedes ser tú un complemento para el otro desde tu feminidad y desde tu masculinidad, ¿no? Insisto, no solo ante tu cónyuge, no solo ante tu novio o tu novia, que estaría bien también, sino ante, bueno, pues otras personas de tu entorno que tú creas que le puedes aportar desde esa feminidad, ese ser femenino o ese ser masculino, según seas chica o chico. Termina aquí el 10º episodio de la 4ª temporada de Amar sin Miedo. Esperamos que os haya gustado, esperamos habernos hecho entender. Me disculpo nuevamente por esta voz, pero se ha hecho lo que se ha podido. Y como siempre, os animamos a que si os gusta este contenido lo compartáis por redes sociales, por grupos de WhatsApp o con el boca a boca, para que cada vez seamos más real lovers. Y como siempre, también esperamos vuestros comentarios, vuestras propuestas de temas, preguntas, dudas, lo que haga falta. ¿Dónde tenéis que enviarlas? Pues al correo electrónico info.amarsinmiedo@gmail.com.
Y como no, aquí ya nos despedimos, queridos Real Lovers, os esperamos dentro de 2 semanas con un nuevo episodio, así que hasta pronto. Adiós.